¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 나의 삶을 돌아볼 때에 내 삶은 정말 어리석었어요. 참된 기쁨을 몰랐고 차가운 어둠만 가득했었죠. 이 영혼을 불쌍히 보사 주여 자비 베푸소서. 아픔 어둡고 외로워 주님만 바라보니 진실하신
Amados hermanos en Cristo y estimado público, si llega al tercer nivel de fe, vivirá una vida cristiana en paz y con gozo, y es porque en cierta medida habrá vencido en su lucha contra el pecado. Una vez que alcance este tercer nivel de fe, ya no tendrá que luchar tanto contra el pecado al vivir por la palabra de Dios. Ya no pecará de hecho ni de obra. Cometer pecados de acción se llama las obras de la carne. Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Digan amén si estoy siendo claro. Si llega al tercer nivel de fe, ya no pecará de obra ni de acción. En el primer o en el segundo nivel de fe, podrá pecar de obra. Sin embargo, una vez que alcance el tercer nivel de fe, ya no lo hará. ¿O acaso cree que si ha llegado a este nivel, podrá golpear a alguien? Si lo hace, es que está cometiendo una obra de la carne que se llama violencia. Si llega al tercer nivel de fe, jamás reaccionaría de esa manera. Así que, esposos, ya saben, a pesar que sus esposas los molesten, si están en el tercer nivel de fe, nunca les levantarán la mano. Si lo hacen, es que ni siquiera están en el primer nivel de fe. De hecho, si han llegado a este tercer nivel, su esposa no lo fastidiará, porque usted la servirá y comprenderá. Y si su esposa, por cualquier eventualidad, lo incomoda, jamás le levantará la mano. En mi vida conyugal, jamás le he levantado la mano a mi esposa. Nunca fui violento, ni usé lisuras ni groserías. Como les decía, una vez que ha llegado al tercer nivel de fe, la tentación no le afectará con tanta intensidad. Más bien, podrá vivir en cierto grado por la palabra de Dios y ya no pecará de acción ni de obra. Es decir, no cometerá las obras de la carne. Por eso, ningún tipo de calamidad le acontecerá en su vida. Si no comete estos pecados de la carne, en especial los que son de muerte, Dios lo protegerá. Tan solo piense en el Antiguo Testamento y en la forma en la que Dios mostró su ira hacia los que pecaban. Una vez que llegue al tercer nivel de fe, sus pensamientos carnales casi desaparecerán si lo compara con el segundo nivel de fe. Por eso, al llegar a este tercer nivel de fe, se sentirá más aliviado que en el segundo nivel. Ahora bien, si ya está en la roca de la fe en el tercer nivel, vivirá una vida cristiana llena de gozo. Como casi se habrá despojado de las cosas de la carne, su vida cristiana será gozosa y feliz. Los que siempre están gozosos es que ya han llegado arriba de la roca de la fe. Sentirán una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, si usted está feliz hoy día y triste el día de mañana, no crea que está cerca de llegar a la roca de la fe. Sin embargo, si está todo el tiempo gozoso, es que ya ha llegado a ese nivel espiritual. No obstante, hay muchos que sufren y padecen en el segundo nivel de fe en su lucha contra los deseos de la carne. También hay otros que luego de llegar al tercer nivel ya no se esfuerzan más por alcanzar un nivel de edad. Eso es lamentable. Espero que a través de estos mensajes derriben todo tipo de argumento o pensamiento carnal y prosigan en su crecimiento espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen al nivel del Espíritu lo más rápido posible con la ayuda del Espíritu Santo. Estimado público, en el tercer nivel de fe ya se habrá despojado de muchos de esos argumentos carnales que le impiden obedecer la palabra de Dios. Por eso podrá, como mínimo, practicar lo que la palabra de él dice debe hacer. No hará lo que le prohíbe hacer, se despojará de lo que debe despojarse y guardará lo que debe guardar. Si Dios le dice que debe hacer algo, pues hágalo. Si le dice que no debe hacer algo, no lo haga. Si le dice que debe desechar algo, deséchelo. Y si le dice que debe cumplir con algo, pues cumpla con eso. Dios le dice que debe guardar santo todo el día domingo para el Señor y dar el diezmo completo. Le manda a orar y a venir al culto los domingos y los miércoles. Le dice que no debe cometer las obras de la carne como mentir, pelear, enojarse o fornicar. Sin embargo, aún tiene pensamientos carnales y en ocasiones se enoja o tiene ira, es decir, tiene cosas de la carne.
Aquí, el significado espiritual de carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que está impregnada en el cuerpo físico. Las cosas de la carne es un término que aparece en la Biblia. Estas cosas de la carne representan cada aspecto de la naturaleza carnal. Por ejemplo, el odio, los celos, son cosas propias de la carne. El carácter del odio, la envidia, los celos, la mentira, el engaño, la arrogancia, la ira, el juzgar y condenar, la mente adúltera y el orgullo, entre otros, son todos cosas de la carne. En forma global se les conoce como carne. Como les decía, al empezar el tercer nivel de fe, podrá todavía tener odio o también podrá juzgar por un instante a los que hacen algo que usted no entiende o cree que no está bien. El orgullo y la mente adúltera aumentarán en el inicio de este tercer nivel de fe. Sin embargo, los podrá desechar para que no lleguen a convertirse en obras de la carne. No deberá continuar aceptando esos pensamientos o ideas carnales que lo pueden llevar a pecar de acción. Ahora bien, si llega en su crecimiento espiritual a más de la mitad de este tercer nivel de fe, conocido como la roca de la fe, podrá despojarse de casi todas las cosas de la carne. Ya habrá desechado la mayoría de los pensamientos carnales. Poco de ello habrá quedado. No tendrá deseo alguno por desobedecer la palabra de Dios incitado por esos argumentos carnales. Y en la medida en que llegue al cuarto nivel de fe, es decir, cuando ya esté en un 70 u 80% del tercer nivel, el resto de pensamientos carnales habrán menguado en gran medida. La voz de Satanás que opera a través de los pensamientos carnales será cada vez más débil. Usted ya sabe que Satanás controla y obra por medio de los pensamientos de la carne. Hay quienes están fuertemente controlados por Satanás. Hablaré de esto en las próximas prédicas. No obstante, en el tercer nivel de fe, aún tendrá pensamientos carnales que vienen de su forma de pensar, es decir, de sus patrones de pensamiento. Y aún cuando esté parado en la roca de la fe, todavía tendrá algunos de esos pensamientos carnales remanentes que son producto de su propia forma de pensar. Siempre les he dicho que deben desechar todo pensamiento carnal y toda forma de pensar obstinada. Será una enorme bendición para ustedes si lo hacen así. Los que aún no han podido encontrar sus pensamientos carnales, escuchen con atención esta prédica. Espero que a través de ella los puedan hallar y luego desechar. Usted desea obedecer la palabra de Dios, pero hay ocasiones en las que no puede hacerlo debido a su criterio propio o a esos pensamientos carnales. No es fácil cambiar su forma de pensar ni su comportamiento que ha formado durante toda su vida. En especial, si desarrolla una forma de pensar incorrecta basada en la palabra de Dios y mezclada con sus propias ideas, entonces habrá formado un patrón de pensamiento. Eso le dificultará sobremanera entender la voluntad de Dios contenida en su palabra. Darse cuenta de eso es realmente difícil porque usted ya habrá formado su propio patrón de pensamiento en base a la palabra de Dios. Yo he sido testigo de ello. Conozco a una hermana que por su obstinada forma de pensar no puede crecer espiritualmente. No tiene maldad y es buena, pero ha formado un criterio propio equivocado basado en la palabra. Por eso no puede crecer espiritualmente. Y es porque tiende a aceptar y a comprender solo aquello que está de acuerdo a su forma de pensar. En esa misma medida le será difícil oír la voz del Espíritu Santo. Hermano, aún si ha sido cristiano por mucho tiempo y ha servido fielmente al reino de Dios, no podrá madurar ni crecer sustancialmente en su vida de fe. Tampoco mostrará los frutos del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, tiene que despojarse de ese patrón de pensamiento. Si tiene una forma de pensar arrogante y obstinada, sus pensamientos carnales lo harán juzgar toda situación sin darse cuenta de ello. El tercer nivel de pensamientos carnales es el que proviene de esos patrones de pensamientos enraizados en su corazón y que usted los considera como verdaderos.
Repito, el tercer nivel de pensamientos carnales es el que proviene de su forma obstinada y terca de pensar sin que usted se percate de ello. Hay creyentes que han dejado de crecer espiritualmente justo antes de llegar al nivel del espíritu, precisamente debido a que no pueden despojarse de esta clase de pensamientos carnales. Hermano, si no se despoja de sus pensamientos carnales, no les será fácil crecer espiritualmente, menos llegar al nivel del espíritu. Suponga que alguien ha alcanzado el 99% en el tercer nivel de fe y está justo por llegar al cuarto nivel. Si solo se basa en el porcentaje, creerá que esa persona podrá llegar muy pronto al cuarto nivel porque le falta únicamente un 1%. Sin embargo, hay quienes no pueden lograrlo porque no se despojan de su propia forma de pensar obstinada. No pueden cambiar ni siquiera ese 1% carnal en espiritual. Por ejemplo, puede ser algo referido a su temperamento. Hay algunos que no se dan cuenta del temperamento que han heredado de sus padres. Y aunque traten de no tener argumentos carnales, ese temperamento automáticamente los generará. Por ejemplo, hay quienes nacen con un temperamento introvertido. Estas personas son generalmente calladas, no se enojan con facilidad, no discuten ni pelean. Si ve a alguien así enojarse, es que debe estar extremadamente furioso. No habrá podido controlarse y habrá explotado. Entonces, mejor ni lo provoque, aléjese de él. Les cuento algo, así era yo. Yo suprimía mi enojo y estaba en paz con los demás porque era introvertido, pero llegó un momento en el que ya no pude controlarme. Les digo lo que pasó. Me encontraba enfermo y en cama, y mi esposa administraba un restaurante. Un día alguien vino y me dijo que un delincuente que administraba una pollería junto al negocio de mi esposa había entrado y la había agarrado por el cuello porque su restaurante perdía dinero. En el instante en que oí eso, ni siquiera pude ponerme mi ropa. Salí en pijama. El restaurante del delincuente quedaba solo a 10 minutos a pie de mi casa. Así que me dirigí allí y entré. Entré furioso. No se olvide que en esa época yo no había aceptado aún al Señor Jesucristo como mi Salvador. Es decir, no era cristiano. Bueno, como les decía, ese tipo que era un delincuente y sus empleados eran robustos y todos tenían cicatrices en sus rostros. Bueno, apenas entré, grité preguntando por él. ¿Se imaginan? Y en ese momento él se escondió. Luego vino la policía y preguntaron qué cosa había sucedido, porque yo era conocido como una persona muy calmada. El pandillero, repito, era alto y tenía cicatrices por todo el cuerpo. Parecía domador de gatos. A la mañana siguiente vino él con sus empleados y me pidió disculpas. Me dijo que su esposa lo había dejado y que por eso se había enojado. Además, su negocio perdía dinero y el de mi esposa tenía más clientes. ¿Se imaginan? Había agarrado del cuello a mi esposa y le había hecho tremendo lío sin razón alguna. Bueno, el asunto es que me pidió disculpas. En ese entonces no podía controlar mi temperamento. Repito, todavía no era cristiano. Hermanos, una vez que alguien introvertido explota, se volverá alguien de temer. Generalmente, estas personas introvertidas no causan problemas en sus relaciones con los demás. Por eso, no pueden percatarse de lo que hay en el interior de su corazón. Sin embargo, si alguien así de introvertido, que aparentemente es gentil y amable, llega a ser líder, la situación cambiará. Desde luego, el líder o la líder de una zona
debe ser siempre gentil y amable, y en algunas ocasiones debe tomar decisiones. No obstante, los que son introvertidos a veces no pueden expresar ni explicar claramente sus opiniones. Muchos de ellos son inseguros y de naturaleza pasiva en ciertas circunstancias. Por eso, incluso si tienen que participar activamente en algo, quizás podrían permanecer pasivos, es decir, no expresar su opinión. Deberían interesarse también por el cuidado de los demás y guiarlos con confianza, pero como no tienen ese carácter, no pueden hacerlo. Sin embargo, estas personas no tienen problemas serios con los demás y como ven a los otros con buenos ojos, no pueden ellos mismos darse cuenta de su problema interior. Por otra parte, hay quienes nacen con un carácter extrovertido, lo opuesto al introvertido. Nacen con una tendencia a ser comunicativos, son apasionados en todo lo que hacen y se expresan muy abiertamente. Y también hacen muchas amistades. Uno de nuestros líderes es así, es muy apasionado. Si solo llegara al nivel del espíritu y se despojara de toda forma de maldad, Dios lo podría usar de forma extraordinaria. Sí, solo le falta esforzarse un poco más. A pesar que puede cometer errores, si llega al nivel del espíritu, podría ser grandemente usado como el apóstol Pedro. Pero me parece que todavía es muy lento para cambiar. Sí, le falta todavía cambiar, llegar a ese nivel espiritual. Como les estaba diciendo, estas personas extrovertidas toman la delantera para servir al Señor en muchos aspectos. Hermano, la pasión es muy importante y necesaria en su vida cristiana. Sin embargo, en ocasiones, por ese desmesurado fervor, carecen de un espíritu de servicio correcto y de humildad. No consideran a los demás como mejores que ellos y debido a eso hacen que los otros se sientan incómodos. Un ejemplo, realizar un evento especial en esta iglesia requiere y demanda mucho esfuerzo y trabajo. Ahora bien, supongamos que hay muchos voluntarios para una labor específica. En ese caso, si desea servir a los demás, debería ceder la mejor labor a otros y lo haría porque pensará que lo harán mejor que usted. Sin embargo, en el fondo, usted cree que es el único capaz de hacer esa tarea en particular. Confía en sí mismo. Por eso, al final, no dejará que los demás participen. Ahora bien, se autojustificará pensando que se le asignó esa labor porque su deseo para trabajar para Dios ha sido mayor que el de los demás y que merece estar allí. No se dará cuenta de su falta de solidaridad en el servicio. No se percatará que se antepone a los demás y que no considera ni quiere considerar a los otros como superiores a sí mismo. No se dará cuenta de la maldad que hay en su corazón. Como tiene esa forma de pensar extrovertida y avasallante, no podrá estar en paz con los demás si ello requiere que ceda ante los otros y creerá que es su anhelo por llegar al Espíritu y al reino de los cielos que lo lleva a hacer todo eso. Hay muchos que son así en esta iglesia. Por ejemplo, las primeras filas o lugares en este templo están reservadas para ciertos hermanos en particular. Sin embargo, las demás no lo están. Cualquiera puede sentarse en esos sitios. No obstante, hay algunos que arguyen que quieren escuchar bien las prédicas y por eso no dejan a otros sentarse en las primeras filas del templo. E incluso sacan a los que ya están sentados allí diciendo que ese es su lugar. Reclaman esos sitios como si los hubieran comprado, pero eso no es así. Deben sentarse donde les corresponde y no quitarle sus asientos a los demás. ¿Se imaginan? Los que llegan temprano se deben sentar atrás y los que llegan tarde deben sentarse adelante en los mejores asientos. ¿Es eso acaso justo? ¿Se imaginan qué pensarán los nuevos creyentes?
Eso jamás debe suceder. Sin embargo, hay actitudes como esta que muchos creen que es lo correcto de hacer y dicen que lo hacen porque anhelan crecer espiritualmente. Es bueno que desee crecer espiritualmente, pero si no tiene una mente dócil y humilde, si no tiene un espíritu de servicio, sino más bien busca en todo su propia conveniencia y trata de imponer su propio criterio, entonces déjeme decirle que está totalmente equivocado. Así no va a crecer, todo lo contrario, va a retroceder. Si no se despoja de todo eso, jamás llegará al nivel del espíritu. En otros casos, sus pensamientos carnales se manifestarán producto de su forma de pensar y de la personalidad que ha formado durante su crecimiento. En la medida en que viva en esa inestabilidad emocional, su personalidad se volverá negativa y su perspectiva del mundo corresponderá a esa misma personalidad. Es decir, todo lo verá con resentimiento y se quejará de todo. Vivirá una vida cristiana difícil debido a esos pensamientos carnales que se expresan a través de un carácter negativo. Por ejemplo, usted intenta orar con fervor y ser fiel en el reino de los cielos para despojarse de la maldad que hay en su interior y para que Dios lo bendiga. En este proceso, alguien más que está en la misma situación y tiene el mismo objetivo ha sido bendecido de la manera que usted deseaba. Y además, a otro le han asignado una mejor y más notoria labor. Si piensa que los demás están pasando sobre usted, entonces se pondrá nervioso y se desanimará. No sentirá gozo. Asimismo, hay quienes se condenan y se autocritican todo el tiempo. Conforme a su propio criterio y forma de pensar, creen que Dios es un Dios duro y recto más que un Dios de amor. Sienten miedo de Dios. Viven de acuerdo a la palabra, no por amor a Dios, sino por temor al castigo que les puede sobrevenir. Se culpan duramente por cualquier pequeño error. Pierden la fuerza para orar. Desde luego, si hubieran llegado arriba de la roca de la fe, no se guiarían por sus propios pensamientos carnales. Sin embargo, debido a su forma de pensar, algunas veces no llegan a sentir el amor de Dios. Cuando interactúan con otros, no los comprenderán ni los aceptarán de acuerdo a su medida de fe. Miran a los demás de acuerdo a sus propios prejuicios. Y cuando ven los errores de los demás, su primer deseo es señalárselos y corregirlos. A veces intentan forzar a los de menor nivel de fe a actuar como si tuvieran un nivel mayor de fe. Hermanos, en este proceso los harán creer que Dios es un Dios a quien deben tenerle miedo. Y creer eso hará que los demás piensen que vivir una vida cristiana recta es algo difícil. Y lo peor de todo es que creerán que lo hacen por amor a las almas y a Dios. Al vivir de esa manera, harán de su vida algo duro para ellos y para los demás. Hermanos, algunos han cultivado en cierta medida y hasta cierto grado su corazón con la palabra de Dios. No obstante, tienen aún algunos pensamientos carnales. Por ejemplo, un líder desea obedecer la voluntad de Dios en cuanto la oye y también quiere acatar lo que sus hermanos y líderes le indican. Sin embargo, el problema es que tiene en su interior cierto resentimiento. Acepta exteriormente la sugerencia que le dicen, pero por un momento se siente incómodo. Ahora bien, incluso si quiere obedecer 99 veces de 100, si una vez tiene ese mal sentimiento, eso significa que no tiene un corazón de espíritu. Incluso si solo siente el 0.01
1% de incomodidad, eso quiere decir que todavía reacciona en la carne. Pero como el otro 99% es de bondad y comprensión en su interior, y debido a que ese sentimiento de incomodidad pasará rápidamente, se olvidará de ese 0.1% de resentimiento. Por eso no podrá desechar esa parte mínima de falsedad que aún hay en su interior y, consecuentemente, no podrá llegar al nivel del espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 señala: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios manda a sus hijos a ser santos. Esto es lo que el Todopoderoso Dios le dice: sed santos porque yo soy santo. Esto quiere decir que los verdaderos hijos de Dios deben ser santos tal como Dios es santo. Quizás se pregunte si es posible que usted, como simple criatura humana, pueda llegar a ser santo. Si se pregunta eso, es que esté escuchando la voz de Satanás. Jamás debe permitir que el enemigo siembre esa duda en su mente. Y Mateo capítulo 5, versículo 48 añade: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Hermanos, ¿Dios es perfecto o no? Y Él dice a sus hijos que deben ser perfectos. Esto es una orden: sea santo, sea perfecto, santifíquese. El proceso para llegar a ser perfecto es parte del proceso para llegar a ser un verdadero hijo de Dios, un hijo que se asemeje completamente a Él. No solo tendrá que despojarse del pecado y la maldad, sino que también deberá corregir su forma de vida y refinar toda arista que encuentre en su comportamiento y su forma de ser. Querido público, entre los que tienen un buen nivel de fe, hay algunos que no se pueden dar cuenta de sus obstinados patrones de pensamiento. Ahora bien, es difícil que cada uno los halle por sí mismo. Por eso les pido que escuchen con suma atención esta prédica para que así puedan hallar sus patrones de pensamiento. Si lo hacen, será de gran bendición porque de esa manera se podrán despojar de ellos. Los pensamientos o argumentos carnales son producto de su forma de pensar y generalmente se comienzan a manifestar luego de haberse despojado en cierta medida de la falsedad que hay en su corazón. Es decir, aun si se ha despojado de una gran parte de la falsedad que hay en su interior, no le será fácil hallar el resto que todavía hay en su corazón. Por ejemplo, usted viene a los servicios y adora a Dios en espíritu y en verdad. No tiene celos ni envidia, está en paz con los demás, no juzga ni condena. Por eso podrá pensar que en cierta medida ha cultivado su corazón con bondad. Sin embargo, hay aún cosas que estando en este nivel no podrá por sí solo descubrir. Hermano, despojarse de sus pensamientos carnales y de sus patrones de pensamiento es parte del proceso por alcanzar la perfección y así llegar a la santidad. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesucristo para que, a través de esta serie de prédicas, todos lleguen a ser hijos perfectos de Dios que puedan oír claramente la voz del Espíritu Santo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el tercer nivel de fe, muchos de sus pensamientos carnales que le impiden poner en práctica la palabra de Dios habrán prácticamente desaparecido. Al inicio del tercer nivel de fe, tendrá muchos argumentos carnales y por eso deberá esforzarse continuamente por despojarse de ellos. Digamos que se despoja del 50% de la maldad en su corazón. Aún le quedará el otro 50%. Si desecha el 60%, todavía le quedará el otro 40%. En este momento ya habrá llegado a la roca de la fe. Ahora bien, si alcanza este nivel, podrá despojarse más del 50% de sus argumentos carnales y ya no cometerá las obras de la carne. No obstante, si comete algún pecado de muerte, caerá al primer nivel de fe. Esto es muy diferente al primer nivel de fe de un nuevo creyente. Si está en el primer nivel de fe como nuevo creyente, Dios lo tratará como un bebé espiritual y aun si comete un error, Dios lo perdonará si se arrepiente. Sin embargo, ese no será el caso si luego de haber llegado a un nivel de fe mayor, cae al primer nivel de fe por haber cometido un pecado de muerte o una obra de la carne. Usted habrá levantado un muro de pecado y su arrepentimiento deberá ser mayor para que Dios lo perdone. ¿Sabe por qué? Porque usted ya conocía la palabra y porque ha pecado y ha crucificado otra vez al Señor Jesucristo. Ha pecado voluntariamente. Por eso Dios alejará su rostro de usted.
Dios no lo reconocerá como hijo o hija suya. Retomando la prédica, como les decía, en el tercer nivel de fe, muchos de los pensamientos carnales que le impiden practicar la palabra ya habrán desaparecido. Si alcanza el 60% en el tercer nivel de fe, esto es, si ha llegado arriba de la roca de la fe, deseará vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tal vez pueda desobedecer inconscientemente, es decir, por ignorancia, pero jamás lo hará a sabiendas, esto es, intencionalmente. Si se deja guiar por sus pensamientos carnales, es decir, por su criterio propio y por sus patrones de pensamiento, estará en el tercer nivel de pensamientos carnales. Hay algunos entre ustedes que se han quedado justo para entrar al nivel del espíritu y no pueden hacerlo debido precisamente a esos argumentos carnales o a esa forma de pensar carnal. Ahora bien, estos creyentes a los que me refiero viven por la palabra de Dios, oran fervientemente, vienen a los cultos y se despojan de la maldad que hay en su corazón y piensan que ya no tienen maldad en su interior, no tienen celos ni envidia, no odian a otros, o al menos eso es lo que creen. Aún así, no llegan al nivel del espíritu. En realidad, no saben si han llegado o no a ese nivel espiritual. Hermano, si llega al nivel del espíritu, definitivamente mostrará frutos. En otras palabras, para saber si ha llegado a este nivel espiritual, escuche la serie de prédicas tituladas Los 9 frutos del Espíritu Santo, amor espiritual, las bienaventuranzas y los niveles de bondad. Luego examine su corazón a la luz de estos mensajes. Si no tiene nada que lo redarguya, entonces habrá llegado al nivel del espíritu. Pero, repito, primero examine su corazón y contrástelo con estas prédicas. Esto va a marcar su nivel o medida. Sin embargo, si hay algo que lo incomoda, aunque sea insignificante, a pesar que no lo admita, no podrá llegar al nivel del espíritu. Ahora bien, si lo pudiera descubrir por sí mismo, podría despojarse de ello, pero la realidad es que no lo puede hacer. Así que, le reitero, escuche estas prédicas con suma atención. Volviendo al mensaje, el pensamiento o argumento carnal del cual les voy a hablar es uno que se oculta y se desarrolla en el entorno en el que vive. Hay quienes tienen pensamientos carnales, pero como están en un entorno espiritualmente bueno, piensan que siempre tienen pensamientos espirituales. Por ejemplo, en esta iglesia se manifiestan las obras poderosas de la gracia sobreabundante de Dios. Aquí usted ve señales, milagros y prodigios del poder de Dios y puede asimismo experimentar los dones y el obrar del Espíritu Santo. Podrá orar con la llenura del Espíritu Santo y escuchar la palabra pura de Dios. Incluso del extranjero nos vienen a visitar distinguidos invitados. Casi cada semana tenemos visitantes de otros países y dentro de mi agenda diaria programo reuniones con ellos, incluso los viernes y domingos. Muy pronto vamos a iniciar la construcción del santuario más grande del mundo. Por eso, ustedes viven una vida gozosa porque Dios los protege y los bendice. Es muy bueno vivir en esta permanente llenura del Espíritu. No obstante, el problema es que algunos dejan de circuncidar su corazón. Se quedan solo en el nivel de entonar alabanzas y así son llenos del Espíritu Santo. Y debido a esa sensación de felicidad y gozo que es producto de estas circunstancias, se olvidan que aún tienen pensamientos carnales que deben desechar y creen erróneamente que solo tienen pensamientos espirituales. Sin embargo, si Dios detiene su gracia y bendición, algunos podrían reaccionar tal como lo hizo Job. Job no sabía la maldad que había en su corazón. Solo cuando perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, posesiones y todo lo que tenía, se reveló la maldad que había en su corazón. En un sentido natural, Job era bueno, cumplía con lo que Dios le mandaba. Repito, exteriormente, Job era bueno. Ayudaba a los necesitados, a los huérfanos y a las viudas. Ofrecía sacrificios a Dios todo el tiempo. También presentaba ofrendas por sus hijos, por si tal vez hubieran pecado. Así era Job, tenía temor de Dios, pero eso
no es todo. Reitero, en un sentido exterior, Job era perfecto y por eso Dios lo bendecía. Era, dice la Escritura, el hombre más rico del oriente. Era justo y recto y Dios lo bendijo abundantemente. No obstante, esas bendiciones podían desaparecer de la noche a la mañana. Hermano, la verdadera bendición es aquella que le llega cuando ya ha alcanzado el nivel del Espíritu. Entonces, la bendición es perfecta. Satanás no la podrá tocar ni lo podrá acusar usted. ¿Saben por qué? Porque esa bendición se la habrá dado Dios debido a su nivel de fe espiritual. Y como Satanás no lo podrá acusar, sus bendiciones serán permanentes. Esta es la verdadera bendición. Hermanos, esta iglesia ha pasado por diversas pruebas y siempre se ha mantenido firme, parada en la roca de la fe. Ahora bien, si se esfuerza un poco más, podrá llegar al nivel del Espíritu y Dios lo bendecirá sobreabundantemente. Sí, las bendiciones serán sobreabundantes. Nosotros, como iglesia, ya hemos atravesado por pruebas realmente difíciles. Incluso hemos sido atacados por algunos medios de comunicación y por gente malvada que han inventado rumores y han malinterpretado mis palabras. No obstante, y a pesar de todo, esta iglesia en los últimos 10 años ha llegado a ser mundialmente conocida y reconocida por la palabra pura que se predica y por las señales y milagros que Dios obra en esta congregación. Volviendo a Job, tan solo piensen en él. Solo después que le salieron úlceras y tumores por todo el cuerpo, su maldad se manifestó. El libro de Job describe en detalle la maldad que Job tenía oculta. Muestra que aún no había cultivado su corazón, es decir, no lo había limpiado de esa maldad. Si lo hubiera hecho, si hubiera circuncidado su corazón, no habría manifestado maldad alguna y Satanás tampoco lo hubiera podido acusar. Ahora bien, deberá examinar su nivel de fe. Ustedes, jóvenes, también lo deben de hacer, a ver si en verdad están yendo por el camino correcto hacia el reino de los cielos. En estos días he llamado la atención a algunos hermanos y doy gracias porque muchos de ellos han aceptado la palabra de reconvención con un amén. Solo han contestado con un sí, aún no estando de acuerdo con lo que yo les he indicado. Han aceptado totalmente lo que les he dicho. Y no solo lo han hecho de palabra, sino que igualmente han accionado de acuerdo a lo que han prometido. Hermano, debe llegar rápido al nivel del Espíritu. A los que tienen esta actitud dócil, no es necesario estar detrás de ellos para que obedezcan. Siempre dirán sí y amén a todo lo que se les pide. Hermanos, cuando los bebés están en los brazos de sus padres, están felices, pero si tienen que caminar, se darán cuenta muchas veces que sus piernas no los pueden sostener. Lo mismo sucede con la medida de su fe. Cuando Dios lo protege, quizás no llegue a discernir el nivel en el que ha cultivado la palabra de verdad en su corazón. Hay quienes creen que tienen un buen nivel de fe tan solo porque vienen a la iglesia el día domingo, dan su diezmo y ofrenda y no pecan de obra ni de acción, es decir, no cometen las obras de la carne. Sin embargo, si enfrentan una prueba, perderán la llenura del Espíritu Santo. La medida en la que ha cultivado la palabra en su corazón se manifestará en esas circunstancias. Hay un versículo en la Biblia que estoy seguro todos conocen de memoria desde que han sido nuevos creyentes, y es el siguiente: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. En las librerías cristianas fácilmente podrán encontrar este versículo enmarcado y colocado en lugares visibles. Igualmente lo podrán hallar en la casa de muchos hermanos. Este verso es muy conocido. La pregunta es, ¿está viviendo de acuerdo a este versículo? Les digo algo, hay muchos líderes
e incluso pastores que no han cultivado esta palabra en su corazón, es decir, no la aplican a su vida diaria, que es algo básico y elemental. Hermanos, aún yo siendo un nuevo creyente, poco después de haber aceptado al Señor Jesucristo, en mi casa solo se escuchaban y entonaban alabanzas a Dios. Todos los días hacíamos un culto o devocional familiar. Mi esposa era una alabanza viva, aún lo es. Entonaba alabanzas todo el tiempo. Cerca de la casa donde vivíamos en ese entonces, había como una poza o estanque donde ella lavaba la ropa. Y mientras lo hacía, cantaba cánticos a Dios. También cuando iba y venía de la iglesia, orábamos y alabábamos en lenguas. Éramos muy felices yendo a la iglesia y a la montaña a orar todos juntos, llevando nuestra Biblia bajo el brazo. Cada vez que tenía tiempo, lo pasaba en familia con mis hijas. Me pregunto si ellas recuerdan esos días. No se imaginan con qué amor las criamos. En ese entonces, la situación financiera de mi familia no era buena. Teníamos muchas deudas. Ambos, mi esposo y yo, trabajábamos, pero solo podíamos pagar los intereses del capital que habíamos pedido prestado. Aún antes de pagar mis deudas, es decir, aún teniendo problemas financieros, siempre estábamos alabando a Dios. ¿Acaso no teníamos dificultades en ese entonces? Claro que sí las teníamos, pero jamás nos desanimamos. Repito, a pesar de todas las circunstancias adversas, siempre estuvimos gozosos, orábamos sin cesar y dábamos gracias en todo y por todo. Ninguno de mi familia se opuso ni me criticó por ir a la iglesia. Reitero, todo el tiempo estábamos gozosos y agradeciendo por todo lo que Dios nos daba. Por cierto, orábamos todos los días. Tal vez se pregunte, ¿cómo pude mantener siempre la llenura del Espíritu Santo en mi vida cristiana sin perder mi primer amor por el Señor? Desde luego, fue por mi fe. Tuve fe desde el principio. Poco después de haber comenzado a ir a la iglesia, asistí a un servicio de avivamiento y allí supe y entendí por qué Jesús es mi Salvador. Esa idea me cautivó. El solo hecho de comprender que hay un Salvador quien pudo redimirme de todos mis pecados y que ese Redentor es el unigénito Hijo de Dios fue algo que me subyugó. A raíz de eso, mi vida cristiana fue siempre feliz. Más aún, cuando aprendí que hay un cielo y un infierno. La sola idea de ir al cielo fue para mí algo que me llenó de un gozo indescriptible. ¿Se imaginan, hermanos? Si no hubiera aceptado a Jesucristo como mi Salvador, hubiera ido al infierno. Por eso, despojarme de todo pecado y maldad no fue para mí algo duro ni difícil. Comencé a leer la Biblia diariamente y al hacerlo pude desechar el pecado de mi corazón, haciendo lo que Dios me decía debía de hacer. Sí, hermano, mi vida cristiana transcurrió feliz. Cada vez que oraba era feliz. No divagaba mientras lo hacía. No me fijaba en los demás. Solo me enfocaba en Dios, en el Señor y en el Espíritu Santo. Ahora bien, usted vive una vida cristiana. Viene a los cultos de la iglesia. Guarda santo todo el día domingo para el Señor. Diezma y ofrenda. Todo esto muestra que es salvo. Ustedes ya han visto señales y milagros en esta iglesia. Milagros que prueban que la Biblia es verdadera. Han sido testigos de un poder que sobrepasa toda imaginación. Hermanos, Dios ha dicho que su poder no tiene límites y que en estos tiempos del fin vendrá como una explosión del Espíritu Santo. Ya es tiempo de esta gran manifestación del poder del Espíritu Santo y esto sucederá muy pronto. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que estén alertas y así formen parte de este fluir del Espíritu Santo. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet
o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jero Kling, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección, y así viva todo el tiempo una vida bendecida.
Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 힘들고 공허할지라도 나는 주 찬양하리라. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 어둡고 막막할지라도 나는 주 찬양